Hay temas que nos dividen, y el del aborto es, sin dudas, uno de los más complejos. Es una conversación cargada de pasión, de convicciones a muerte, y, la verdad, con muy poco diálogo. Pero hoy vamos a intentar algo distinto. Vamos a tratar de construir un puente, y lo vamos a hacer de la mano de un guía increíble, el gran Carl Sagan. A ver si con él podemos encontrar un punto medio, algo un poco más razonado. Y fíjense, para arrancar, Sagan no usa sus propias palabras, sino las de un filósofo, John Dewey. Y la frase es perfecta para esto. Describe cómo nos encanta pensar en blanco o negro, ¿no? O esto o lo otro, cero grises. Y el debate del aborto es el ejemplo perfecto de eso. Entonces, Sagan nos tira la primera pregunta. ¿En serio no hay otra manera de verlo? ¿No hay nada en el medio? Bien, entonces, ¿cómo va a ser nuestro recorrido? Primero, vamos a meternos de lleno en las dos posturas que parecen irreconciliables. Después, vamos a ver qué propone Sagan, a ver si nos da una brújula para encontrar un criterio más, no sé, más objetivo, más humano, y de ahí, con suerte, un equilibrio. Bueno, vamos a arrancar. Empecemos por una de las puntas de esta discusión, la postura que se conoce como provida. A ver, la idea central de esta postura es simple y es muy fuerte. Dice que desde el momento exacto en que se juntan el espermatozoide y el óvulo, ¡pum!, ya hay una vida humana, y esa vida tiene un derecho fundamental a ser protegida. Por lo tanto, si lo vemos desde ahí, interrumpir ese proceso, bueno, es básicamente un asesinato. Pero acá, justo acá, es donde Sagan mete el dedo en la llaga y nos hace una pregunta que desarma un poco esa simpleza. Porque, a ver, ¿qué es exactamente lo que entendemos por vida humana? Miren este razonamiento que es genial. Sagan nos dice algo que es súper obvio, pero que a veces se nos pasa. Un espermatozoide solito está vivo. Un óvulo también. Y sin embargo, a nadie se le pasa por la cabeza decir que su pérdida sea un asesinato, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué de repente, cuando se juntan, ese óvulo fecundado de golpe se convierte en una persona con todos los derechos? Y acá llegamos a un punto clave, la diferencia entre ser un ser humano y tener el potencial para serlo. Sí, es verdad, un óvulo fecundado tiene toda la carga genética, todo el ADN. Pero, ¿eso garantiza que se va a convertir en una persona? Para nada. De hecho, la propia naturaleza se encarga de interrumpir la mayoría de los embarazos de forma supernatural, espontáneamente. Entonces, Sagan nos interpela. Si nos vamos a guiar solo por el potencial, ¿no estamos dejando de lado lo que nos dice la biología? Y acá Sagan pone sobre la mesa una contradicción, una paradoja que es bastante fuerte. A ver, si el objetivo final es que haya menos abortos, ¿cuál es la lógica de oponerse a las herramientas que justamente previenen los embarazos no deseados, como la educación sexual o los anticonceptivos? Es una inconsistencia que, para Sagan, le quita bastante fuerza al argumento. Bueno, dejamos esa esquina del ring por un momento y nos vamos a la otra. Vamos a analizar la postura que se conoce como proelección. Acá la cosa va por otro lado. El corazón de este argumento es la libertad, la autonomía sobre el propio cuerpo. La idea es que nadie, pero nadie, y mucho menos el Estado, puede obligar a una persona a continuar un embarazo si no quiere. Se plantea como una decisión totalmente personal e íntima. Pero ojo, que Sagan no se casa con nadie. Así como le buscó la vuelta a la postura pro-vida, ahora hace lo mismo con la proelección. Y la pregunta que nos tira es, bueno, ¿esa libertad, esa autonomía, es realmente absoluta? ¿No tiene ningún límite? Y acá entramos en un terreno complicado, lo que llaman la pendiente resbaladiza. Pensemos en esto. Creo que casi todos, hasta los más férreos defensores de la elección, estaríamos de acuerdo en que un aborto a los 9 meses es como mínimo problemático. Pero si estamos de acuerdo en eso, en que ahí hay un límite, entonces ¿dónde lo ponemos? ¿A los 8 meses? ¿A los 7? En el momento en que aceptamos que hay un no en alguna parte, estamos reconociendo que la autonomía no es 100% absoluta. Y claro, este es el tema de fondo. Vivimos en sociedad, y la regla básica es que la libertad de uno no puede aplastar los derechos del otro. De hecho, uno de los roles del Estado es proteger al más débil. Entonces, la pregunta del millón vuelve a aparecer. ¿En qué punto de su desarrollo el feto se convierte en ese otro, en ese individuo vulnerable que el Estado debería proteger? Bueno, ya vimos que las dos posturas, llevadas al extremo, tienen sus problemas. Entonces, Sagan nos dice, paremos un poco, salgamos de esta trampa de vida contra elección. Y nos propone algo distinto. En vez de pelearnos por conceptos abstractos, busquemos algo concreto, un criterio tangible que nos defina como lo que somos, como seres humanos. Entonces empieza a revisar los criterios que siempre se tiran en la discusión. A ver, que si ya tiene carita de humano,
que si ya se mueve, que si es viable, o sea, si podría vivir fuera del útero. Y Sagan, uno por uno, los va descartando. ¿Y por qué? Porque o son arbitrarios, por ejemplo, la viabilidad cambia todo el tiempo gracias a la tecnología, o simplemente no son cosas que nos hagan únicos. Hay un montón de animales que se mueven o reaccionan. Entonces, si todo eso no alcanza, ¿qué nos queda? Bueno, para Sagan la respuesta es una y es contundente. Lo que nos hace humanos es el pensamiento. Nuestra capacidad de razonar, de tener conciencia, de hacernos preguntas sobre el cosmos. Eso, para él, es lo que nos separa del resto de los animales. Es nuestra marca registrada. Ok, perfecto. Si compramos la idea de que el pensamiento es el criterio que define un ser humano, la pregunta que sigue es lógica. ¿Y cuándo arranca eso? ¿Cuándo empieza el pensamiento? Y para responder a eso, no queda otra que ir a la ciencia, a la biología. Porque, a ver, el pensamiento no es algo mágico que aparece de la nada. Necesita una base física, el cerebro, y más específicamente la corteza cerebral. Y esa parte del cerebro no aparece armada de un día para el otro. Es un proceso. Y las conexiones neuronales complejas, o sea, todo el cableado que se necesita para que haya un pensamiento, incluso uno muy básico, recién empieza a formarse bien avanzado el embarazo, por ahí del segundo trimestre. De hecho, hay datos concretos. Cuando se mide la actividad cerebral con un electroencefalograma, los patrones de ondas que son típicos de un ser humano consciente no aparecen hasta la semana 30 de embarazo, o sea, ya empezando el último trimestre. Antes de ese punto, para decirlo de alguna manera, el hardware para pensar simplemente no está instalado y funcionando. Y es con este dato científico, con este criterio neurológico, que Sagan nos tiende una mano. Nos ofrece una posible salida a este callejón, un punto medio entre dos posturas que parecían no tener nada en común. Fíjense qué interesante cómo funciona. Por un lado, respeta la idea provida de que la vida fetal tiene un valor inmenso, pero le pone un ¿desde cuándo? Desde que aparece la capacidad de pensar. Y al mismo tiempo, respeta la autonomía de la postura proelección, porque reconoce el derecho total a decidir en las primeras etapas cuando esa capacidad de pensar todavía no existe. Y lo curioso de todo esto es que la conclusión a la que llega Sagan desde la ciencia coincide en la práctica con una decisión legal muy famosa de Estados Unidos, el caso Roe contra Wade. Ese fallo dividió el embarazo en trimestres, y aunque los jueces usaron el criterio de viabilidad, el resultado final fue muy parecido al de Sagan, más libertad al principio y más protección hacia el final. Al final, la reflexión que nos deja Carl Sagan es mucho más grande que el debate del aborto. Lo que nos muestra es un método, buscar un criterio objetivo, tratar de entender de verdad qué le preocupa al otro y a partir de ahí intentar construir. Y la pregunta que nos queda picando es, ¿no será que este camino, el de la ciencia y la empatía, es la llave para destrabar tantos otros debates que hoy parecen imposibles de resolver?